Hola chicas y chicos, damos inicio a la cuarta clase de la unidad 1 que lleva por nombre Construcción de Estados-Naciones en Europa, América y Chile. En los videos anteriores hemos visto cómo se conforma el Estado-Nación chileno bajo un aspecto político. En esta clase vamos a ver la conformación del Estado chileno en un aspecto económico y es por eso que están estos dos temas aquí, que dice defensa del territorio nacional y organización e impulso económico. Bien, tenemos esta línea de tiempo que nos ha venido acompañando durante la presentación, las presentaciones anteriores, ¿cierto? Para ubicarnos en un tiempo y espacio. Tenemos aquí que comenzamos esta unidad con el proceso de independencia desde 1810 a 1823, ¿cierto? Este proceso que se da para independizarnos de la corona española. Luego, en 1823 a 1830, se abre un proceso de aprendizaje político en donde las dos tendencias de la época, la conservadora y la liberal, proponen constituciones, ya que estábamos constituyendo este nuevo país, este nuevo Estado-nación llamado Chile. Por lo tanto, las dos tendencias políticas de la época iban a proponer, ¿cierto?, sus ideas para comenzar a organizar este país. Y va a ser la conservadora la que va a tener la que va a protagonizar el comienzo de la República Chilena, que también lo vimos en las clases anteriores, y luego la liberal, que se va a dar desde 1861 a 1891, que fue lo último que vimos en la clase anterior. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver principalmente lo que es el aspecto económico de este periodo. Bien, vamos a volver a la etapa conservadora que está aquí. Bien, pero no vamos a repetir lo mismo, sino que vamos a hablar la organización de Chile durante el aspecto económico. ¿Qué ocurrió en los aspectos económicos en esta etapa conservadora y liberal? Bien. Entonces, recordemos que durante el periodo de la República Conservadora hubo tres presidentes, dos de ellos militares, ¿cierto? Y quienes tenían un ideario más autoritario, elitista, conservador, muy relacionado a lo que realizaba la corona española, ¿cierto? El ideario conservador decía que el ejecutivo, el presidente, debía tener una concentración del poder que era muy parecido a lo a lo de un rey, ¿cierto? El voto iba a ser censitario, es decir, un voto excluyente, un voto que lo practicaban muy pocas personas, solamente la aristocracia santiaguina iba a votar. Por lo tanto, hablábamos de una especie de descendencia, por decirlo así, de la corona española con la República Conservadora. Una de las figuras más importantes durante este periodo lo iba a ser Diego Portales, ¿cierto? Quien también influye con un ideario autoritario, conservador, elitista, en las prácticas y constitución, sobre todo de 1833, que es la que yo estoy tapando, pero estamos recordando un poco lo que vimos. Bien. Y luego, en una segunda clase, tercera clase ya, hablábamos del ideario liberal en Chile y conocimos, ¿cierto?, este periodo que se desarrolla desde 1861 a 1891, en donde los principales objetivos eran muy distintos al de la República Roja o conservadora, que era disminuir el poder ejecutivo, ¿cierto?, disminuir el poder del presidente, ya que hablábamos de que este ideario liberal se basaba en el liberalismo político de Europa del siglo XVIII, en donde se distribuye el poder. Ya no está todo en una sola persona como en el rey, sino que ahora se propone que el poder esté distribuido en tres funciones, en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? Es por eso que se habla de disminuir el poder ejecutivo o del presidente. También disminuir la influencia de la iglesia. Recuerden que estas monarquías decían que el rey era el rey por un derecho divino. Bueno, el liberalismo plantea, ¿cierto?, que la iglesia debía separarse de las funciones del Estado. Bien.
A diferencia de los conservadores que estaban de acuerdo un poco en lo que decía la monarquía absoluta, y ya que eran muy católicos y estaba todo muy relacionado, tanto la religión como la política. Los liberales plantean lo contrario, debían separarse. Bien, y en su constitución, la constitución liberal, plantean la separación de la iglesia con el Estado. Entonces, esto fue lo que vimos durante las 3 clases anteriores. Un poquito recordando. Hoy día corresponde ver los aspectos políticos de de estos periodos que hemos venido conversando. Bien, entonces el objetivo de esta clase es conocer las principales características de la organización económica de Chile en los primeros años de la República. ¿Cuáles son esos primeros años de la República? Los tenemos aquí. Estos son los primeros años de la República. Bien, por lo tanto, ahora vamos a conocer cómo se dieron los aspectos económicos de la República Conservadora. Entonces, tenemos defensa del territorio nacional. Para poder explicar la organización económica es importante que hablemos del territorio, porque toda nación se ubica en un territorio determinado, ¿bien? Y esta nación que se organiza en un territorio determinado va a tener una identidad en común que es el territorio, ¿bien? Todos viven en el mismo, todos y todas viven en el mismo territorio, por lo tanto, defender este territorio va a ser importante. ¿Por qué es tan importante el territorio? Porque el territorio generaba las riquezas, ¿bien? Generaba la agricultura, generaba la extracción de minerales, por lo tanto, pero en este caso más la agricultura, pero el territorio es súper importante y va a ser también objetivo de futuras guerras y va a ser también lo que va a permitir que los estados-nación protejan, ¿ok? Por futuros ataques, amenazas de otros estados-nación. Entonces, vamos a comenzar explicando que Chile, en sus inicios como país, va a defender su territorio de una amenaza que Diego Portales la va a llamar así como una amenaza, que va a ser la Confederación Perú-Bolivia. La Confederación Perú-Boliviana surge de la idea de un presidente boliviano llamado Andrés Santa Cruz, quien tenía la idea de unir a Perú y Bolivia para volver a lo que era en su momento el territorio del Imperio Inca. ¿Bien? Por lo tanto, esta alianza que surge entre estos dos países del norte, para Chile va a ser visto como una amenaza. Bien, ¿por qué? Porque si se dan cuenta en el mapa, tenemos un territorio muy extenso que tiene muchos recursos, un territorio que tiene el centro o el núcleo administrativo colonial de la época, el Cusco, ¿cierto? En el Perú, y también tenemos una extensa salida hacia el Océano Pacífico. Por lo tanto, esta alianza que se estaba conformando, para Diego Portales era visto como una amenaza que debíamos desaparecer. Bien, teníamos que eliminar esta confederación, ya que podía, ¿cierto?, amenazar a la política y la economía que Chile estaba logrando muy bien durante los inicios de la República. Recordemos que a diferencia de los otros países en Sudamérica, Chile se caracterizó por lograr un orden, una estabilidad política muy temprana, muy rápido. Bien. Por lo tanto, para que no ocurra nada que altere esta estabilidad, Chile decide, ¿cierto?, apagar esta confederación. Decide declararle la guerra para que no exista ningún otro rival. Bien, aquí hay mucho de competencia política y económica, ¿cierto? Y también se habla de liberalismo y libertad, pero en el fondo nos liberamos de
España, pero se comienza aquí un proceso autoritario, militar, de rivalidad política entre los países, ¿cierto? Por lo tanto, la libertad era mucho de hablarla, pero en la práctica no era tal, no era como se pensaba, como se quería que fuera. Por lo tanto, este acontecimiento, perdón, va a ser vista para Diego Portales y para la aristocracia chilena como una amenaza. Por lo tanto, comienza así eh, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Para poder entender este acontecimiento es importante que también entendamos varios antecedentes. Primero, tenemos aquí la Confederación Perú-Bolivia es percibida como una amenaza a la estabilidad de Chile, bien, que es lo que plantea Diego Portales. La rivalidad comercial entre Chile y Perú, basada principalmente entre los puertos de Valparaíso y el Callao. ¿Cómo surge esta rivalidad? En la época colonial, el puerto del Callao era el puerto más importante de América del Sur, ya que de Perú, de Lima, iban a buscar los recursos, los productos al centro de América y luego volvían a Lima y desde Lima y el Callao se distribuían los recursos a toda América del Sur. Era el puerto más importante de la época. Pero cuando se abre el puerto de Valparaíso, comienza una rivalidad entre ambos puertos, ¿bien? Por quién distribuía los recursos o cuál iba a ser el núcleo de distribución de los recursos en América del Sur. Un tercer punto, que más bien es una excusa como para argumentar el declararle la guerra a Perú y Bolivia por parte de Chile, va a ser el no pago del préstamo hecho a Perú. ¿Qué préstamo? Chile le hizo un préstamo a Perú por su independencia, ¿bien? Como Argentina le prestó a Chile también dinero para su independencia, ¿ok? Entonces, Perú decide no pagar este préstamo y este va a ser uno de las excusas también que va a utilizar Chile para declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ok? Al comienzo de esta guerra va a ser muy difícil para Chile ganar, pero ya en el periodo del general Manuel Bulnes, bien, el segundo presidente del periodo conservador, Chile va a lograr ganar, ¿cierto?, esta guerra y por lo tanto, ¿qué va a tener como consecuencia? Primero, el presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, eh, termina su gobierno y en Chile va a generar una identidad nacional súper importante. Bien, como le ganamos a dos países, a dos rivales, a dos estados-nación muy importantes, ¿cierto? Que en conjunto eran un bloque económico que se iba a convertir en un futuro bloque económico o político muy importante. Chile le gana a esta confederación y por lo tanto se crea un ideario de nacionalismo, es decir, nos inflamos el pecho, ganamos en una guerra, ¿cierto? Estábamos recién conformándonos como país, por lo tanto es como estábamos recién ganando nuestras medallas, por decirlo de una forma, ¿cierto? Y eso va a generar que en Chile se genere una idea de nacionalidad mucho más potente, ¿bien? Que este país puede, que este país, este Estado-nación es fuerte, ¿bien? Por lo tanto, eso va a hacer que una de las grandes consecuencias, el nacionalismo que se va a fortalecer con haberle ganado a Perú y Bolivia. Bien, por lo tanto, en base a esta guerra, bien, que tenía muchos intereses económicos por parte de los tres países, es que Chile va a tomar decisiones, ¿cierto? Económicas importantes para de aquí en adelante comenzar a organizar su país. Recordemos que estamos en los inicios de la República, esta guerra se dio en los inicios de la República, Chile defiende su territorio en los inicios de la República y desde aquí en adelante vamos a comenzar una organización económica
basada en estos aspectos, ¿bien? Como cuáles, como el liberalismo económico, la guerra y defensa del territorio nacional, ¿cierto? Y desde aquí en adelante generar leyes y cambios importantes, ¿ok? Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo organizar y estabilizar económicamente un país que acaba de nacer? Bueno, luego de esta guerra, ¿cierto? Que vimos, a Chile lo hace plantearse esta pregunta: ¿cómo organizamos la economía en base a una administración efectiva, buena, ¿cierto? Que funcione. Y lo primero va a ser ordenar las finanzas, ¿cierto? Ordenar la economía, ordenar todo lo que genere recursos, y va a ser a través de una reforma tributaria. Bien, una reforma, ¿cierto? Que va a permitir, como lo dice la palabra, dar forma a una organización económica basada en tributos. Bien, ¿qué significa tributos? Va a ser el pago, ¿cierto? Al Estado por vivir en el territorio del Estado. Es decir, se van a pagar impuestos. En sencillas palabras, lo que acabo de decir es que Chile va a organizar sus finanzas, o va a generar su economía de un comienzo basada en el pago de impuestos. Bien, el impuesto es un valor que yo le pago al Estado por vivir en él. ¿Ok? Entonces, esta reforma tributaria presentaba o postulaba algunos tipos de impuestos. Primero, el impuesto a la propiedad agrícola. Toda propiedad, casa, hacienda, latifundio, que trabajara la tierra, bien, y trabajara con productos agrícolas como el trigo en la época, ya que Chile iba a ser un país muy rural, de mucho trabajo agrícola rural. Por lo tanto, era una de las fuentes económicas más importantes en ese tiempo para Chile, el trabajo del trigo y la exportación del trigo. Por lo tanto, toda hacienda, todo lugar, propiedad que trabajara y exportara el trigo, iba a tener que pagarle un impuesto a Chile. Y esto iba a ser, cierto, la forma en que Chile iba a empezar a armar sus alcancías. Otra forma para llenar estas alcancías era el impuesto a la importación. ¿Qué es lo que es la importación? Es todo producto que viene de afuera. Bien, la exportación es el producto nacional local que sale y se vende a otros países. Y la importación son los productos que Chile le compra a otros países para tenerlos en nuestro país. Entonces, todo producto que sea importado, todo producto que llegue a Chile, iba a tener que pagar, ¿cierto?, al Estado de Chile por ingresar. Ahí es una segunda fórmula en que Chile comienza a llenar sus alcancías. La tercera es el fomento a la industria local. Bien, por lo tanto, aquí tenemos que recordar que Chile o América del Sur estaba prohibido que generara industrias, sobre todo manufactureras. Bien, porque el monopolio que impuso España prohibía esta situación, y por lo tanto, desde ahora en adelante, Chile comienza a fomentar una industria incipiente. No hablamos de grandes industrias, pero sí industrias que puedan cumplir con la satisfacción de necesidades básicas como ropa, calzado, bien, ese tipo de manufactura, como una industria incipiente. Y va a estar muy relacionado con el impulso de emprendimiento extranjero. Chile abre las puertas de su estado a los extranjeros que quisieran invertir en Chile, ¿cierto? Para generar industrias en un futuro que pudieran permitir el desarrollo de un Chile industrializado, que con el tiempo se va a lograr. Recordemos que estamos en los inicios, pero sí, esta reforma tributaria promueve que lleguen ingleses, bien, extranjeros que invirtieran en Chile, crearan industrias que permitiera, ¿cierto?, generar una economía mucho más dinámica y mucho más rápida. Bien, por lo tanto, a través de estos 4 puntos que contempla esta reforma tributaria, es que Chile comienza a generar su alcancía para comenzar, ¿cierto?, la economía que va a caracterizar a nuestro país.
En este otro punto, Chile, para organizar y estabilizar la economía, va a implementar un modelo de crecimiento hacia afuera. ¿De qué se trata este modelo? Se refiere a que Chile va a mirar hacia afuera, es decir, va a mirar a otros países que se encontraran en un estado económico mucho más sólido, ¿bien? Y mucho más avanzado. Por lo tanto, Chile va a generar este modelo de crecimiento hacia afuera que se va a tratar principalmente en la exportación de materias primas. Como ya existía en el mundo una dinámica comercial, Chile y América estuvo excluido de esa dinámica producto del monopolio que implementó España en la época colonial. Por lo tanto, Chile se quiere sumar, se quiere integrar a la economía internacional y va a ofrecer sus materias primas, ¿bien? Ya que no tenía industrias, no tenía un gran avance económico, por lo tanto estaba recién comenzando. ¿Y qué va a ofrecer a la economía internacional o a los otros estados-nación mucho más avanzados? Sus materias primas. En un comienzo el trigo, ¿cierto? El carbón, salitre, cobre, y así lo va a hacer a medida que va avanzando en el tiempo. Por lo tanto, al vender sus materias primas a otros países, estos otros países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que se convierten en países desarrollados económicamente, ya tienen una industria estable. Por lo tanto, le van a comprar a países como Chile sus materias primas para en su propio país elaborar, manufacturar un producto. Y ese producto volver al país y venderlo. En este caso, volver a Chile y vendérselo. Lo vuelvo a explicar. Chile va a exportar sus materias primas en este modelo de crecimiento hacia afuera, como por ejemplo el cobre. Lo va a vender a un valor de 50 pesos, ¿cierto? Una lámina de cobre. Le vende el cobre a un país, en este caso podría haber sido Inglaterra, Francia o Estados Unidos, y estos países ya industrializados compran a Chile el cobre a 50 pesos y en su país lo elaboran, lo manufacturan y lo convierten en un celular. Bien, por lo tanto, ahora estos países industrializados van a devolver la venta a Chile y le van a decir, ¿sabe qué? Estoy vendiendo este celular. Y Chile va a decir, sí, los necesitamos. ¿Cuánto me lo vende? En, si dijimos 50 pesos el cobre, ahora van a vender ellos el celular a nosotros a 100 pesos el cobre, mucho más caro. ¿Se entiende? Entonces, pese a que no beneficia mucho a Chile, este modelo de crecimiento hacia afuera, sí va a ser el modelo que va a adoptar Chile en los inicios de su república para por lo menos comenzar, ¿cierto?, a tener una economía estable y a impulsar de alguna otra forma este aspecto económico. ¿Bien? Ok, ahora otra parte de la organización económica es destacar el puerto de Valparaíso. Va a ser clave en el impulso económico que va a tener Chile en la época. Por lo tanto, la importancia de este puerto se va a caracterizar por ser un centro comercial del Pacífico y Latinoamérica. Algunos historiadores tienen posturas distintas, para algunos es un centro político, un centro económico de Sudamérica, para otros de Latinoamérica. Bien. Por lo tanto, la creación de este puerto, que generó rivalidad en un comienzo con el puerto del Callao de Perú, va a tomar fuerza, se va a impulsar este puerto de Valparaíso y en beneficio de Chile, ya que va a ser un desarrollo o un foco de economía importante. Dice ahí, almacenes francos. Cuando se refiere a almacenes francos, se refiere a estancias en donde van a llegar productos del extranjero, se van a quedar en el puerto para ser retirados, pero mientras se espera, ¿cierto?, que sean retirados, iban a estar almacenados en unas estancias y esas estancias con productos extranjeros y el Estado iba a cobrar un impuesto por mantenerlos en el puerto. Por lo tanto,
era otra forma en que el Estado, ¿cierto?, iba a sacar un beneficio económico de esta relación comercial a través del puerto de Valparaíso. Por consecuencia, el impulso del puerto de Valparaíso va a permitir que la ciudad de Valparaíso se transforme, ¿cierto? Por lo tanto, una ciudad portuaria se va de ser rural, va a convertirse en en una ciudad que va a tener cambios importantes en su infraestructura. Bien, por lo tanto, como por ejemplo, Valparaíso va a ser una de las primeras ciudades con tendido eléctrico. Bien, ese tipo de cambios son las transformaciones que va a tener la ciudad de Valparaíso producto de este foco comercial que se estaba desarrollando en América del Sur con el puerto de Valparaíso. De esta forma, la economía chilena va tomando fuerza y logrando una estabilidad basada en un crecimiento hacia afuera, que era lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿cierto? Y también un protagonismo en base a sus rutas comerciales. Recordemos que antes no tenía Chile esta posibilidad. Y luego con la conformación de un Estado-nación surgen estas ideas para consolidar su economía. Bien, entonces finalizamos así esta clase que hablaba de la defensa del territorio nacional, que lo conversamos y lo conocimos a través de la guerra de la Confederación Perú-Bolivia, ¿cierto? Por intereses económicos, y luego desde ahí en adelante Chile comienza a organizar su economía basada en aspectos de impuesto, cobrar dinero, ¿cierto? Por varias circunstancias, como en la exportación de recursos agrícolas, materias primas, que era lo que como Chile comenzó a sustentar su economía, vender sus materias primas. También hablábamos de una economía basada en un modelo de crecimiento hacia afuera, ¿cierto? En vender estas materias primas y depender de los productos que llegaban de los países más desarrollados, y también cómo el puerto de Valparaíso iba a cobrar relevancia en lo que era la economía del Pacífico y América del Sur. ¿Ok? Entonces, finalizamos así esta unidad, en cierto modo. La próxima clase vamos a ver una síntesis de todo lo que hemos visto para que podamos recordar. Bien, no se olviden que estoy en contacto con ustedes, participen de los desafíos y también realicen en su cuaderno las guías de aprendizaje. Nos vemos, cuídense, chao.